Buenas tardes, amigos. La Unidad Gerontológica Aymar de San pues presenta una nueva edición de su programa Gerontológicos. Hoy día es muy interesante, tenemos como el personaje gerontológico de la semana al licenciado Clever Paredes, un destacado comunicador y periodista ecuatoriano que tiene una muy importante trayectoria en el apoyo de las personas mayores a través también del colectivo Palabra Mayor, ¿no? Palabra Mayor, y que hoy día pues vamos a tener un diálogo pero muy interesante con él. Aparte de esto, también está hoy día como comentarista invitada la licenciada Patricia Vargas, que ya es habitual en el programa, realmente, y realmente es y realmente te lo ganas por el desempeño que tienes con los entrevistados, ¿no? Y realmente, bueno, hay que reconocer también algunas... esta semana ya viene, o sea, ya estamos a un pasito ya de pasar al mes de noviembre, donde ya es el mes de la Central Informativa del Adulto Mayor. Vamos, en este mes, donde cumplimos 7 años, todos los integrantes de la Central, vamos a tener varios eventos, los días 12, 13, 14, en los cuales ya uno ya está programado, que es la conferencia El Nuevo Mundo del Envejecimiento y las Personas Mayores, donde vamos a hacer un repaso, una reflexión y análisis de la actualidad, sobre todo para ver cómo ha evolucionado, ¿no? La imagen de las personas mayores y el envejecimiento a través de sus propias actitudes, porque vemos que si bien es cierto, las políticas públicas no alcanzan, no funcionan bien, pero igual las personas mayores le han impuesto una nueva dinámica, ¿no? Hay una nueva dinámica del cambio que tenemos que comprender y que nos pone en una situación entre la necesidad de estar actualizándonos constantemente ante este nuevo escenario que se va presentando. Entonces, en los próximos programas también de digamos, el programa gerontológicos, también vamos a tener la presencia de los representantes de la Central Informativa. La próxima semana va a estar Mercedes Rodríguez, y después yo también seré entrevistado y finalmente el día 17 después tenemos la rueda de prensa sobre el envejecimiento en el Perú, y finalmente vamos a terminar con el doctor Robinson Cuadros el día 24. Y el día 13, como recordamos, es el evento que también va a culminar con una mesa redonda muy importante, una mesa redonda internacional, donde también estará Clever, estará también Norma Alonso de Argentina, Sandy Rosas, que es gerontóloga mexicana, y nuestra subdirectora académica de la Central, que es Mercedes Rodríguez, también nos acompañará ese día. Bueno, entonces vamos a iniciar pues nuestra entrevista con nuestro invitado especial hoy día, es Clever. ¿Qué tal, Clever? ¿Cómo estás? ¿Cómo... Luigi, ¿cómo estás? Un saludo muy especial desde acá, desde Quito, Ecuador, hasta Perú. Un agradecimiento por esta invitación, por la posibilidad de compartir esto tan apasionante, esta militancia, ¿no? Que es por los derechos de las personas mayores, por la creación de una cultura positiva sobre lo que es el proceso de envejecimiento y la vejez en sí. Un saludo igual a Patricia, desde acá, desde Quito, Ecuador, siempre con mucho cariño y admiración al trabajo que llevan ustedes adelante en la Central. Igual las felicitaciones por estos 7 años de trabajo fructífero de la Central, que ha abierto un espacio justamente en donde podamos compartirnos los conocimientos, las experiencias, que nos permitan trabajar de mejor manera, ¿no? En el campo de las personas adultas mayores. A Juanito Galiardo, que se ha conectado, un querido ex compañero de Diario El Comercio, jubilado Juanito ya, y también una persona que es un ejemplo de cómo se debe vivir la vejez, ¿no? Muy cercano al trabajo desde la catequesis. Entonces, Juanito, también muchas gracias por ser parte de este evento. Entonces, dime, hay el colectivo Palabra Mayor, es el que tú conduces. Explícame un poquito sobre esto, sobre el colectivo Palabra Mayor. ¿Qué significa y cuál es la misión que tiene, digamos, ¿no? Perfecto, Luis. Y sabes que Palabra Mayor nació en principio como una propuesta de un producto de comunicación impresa. A partir del 2010, justamente en Diario El Comercio, que es uno de los
diarios de mayor circulación del Ecuador, había presentado un proyecto para editar los fines de semana un suplemento que esté especializado en las personas adultas mayores. Y el nombre pensábamos algo que sea relacionado a la palabra escrita. Y siempre nos decían a nosotros cuando éramos niños que la palabra que se respeta es la palabra de los mayores, la palabra de nuestros padres, de nuestros abuelos, y eso nos enseñaban desde niños a valorar el conocimiento, los saberes de las personas mayores. Yo que vengo del ámbito rural, de igual manera nos enseñaban a pedir la bendición a los mayores, ¿no? Mañana, en la tarde, a saludar a las personas mayores. Entonces, de ahí nació el tema de trabajar con la palabra, y decíamos, la palabra que se respeta es la palabra de los mayores. Entonces nació el nombre de palabra mayor, como ese espacio en donde hay ese respeto hacia las personas mayores. Logramos sacar con Diario El Comercio un primer número que circularon más de 30,000 ejemplares de Palabra Mayor. Sin embargo, luego obviamente la lógica de los medios de comunicación, sobre todo los masivos, medios comerciales, es también mirar la rentabilidad de los productos. Y obviamente los adultos mayores no son considerados, no están dentro del público consumidor, del público que genera determinada expectativa a las cadenas de productos o a los grandes almacenes. Entonces, es parte, ¿no?, de cómo se considera al adulto mayor como una persona que ya no tiene un rol determinado dentro de la economía de un país, ¿no? No se lo mira desde el otro punto de vista de un aporte, de una persona que también consume, que también requiere servicios. Entonces, llegó hasta ahí el sueño de sacar un medio impreso. Y posteriormente empezamos a abrir espacios en las redes sociales para continuar con Palabra Mayor. Abrimos una página web, en el Facebook ya un espacio. Y sucedió algo muy interesante, que empezaron a llamar muchas personas de qué es Palabra Mayor, de cómo pueden ayudar, de cómo pueden integrarse. Y ahí le dimos este giro de que se convierta más bien en un espacio público, un espacio, un colectivo, ¿no? En donde todos puedan aportar desde diferentes miradas. Entonces, fíjate que en el colectivo tenemos de todo. Tenemos personas que trabajan desde la parte de la música, desde la parte de las artes escénicas, desde el baile, desde el teatro. Tenemos también amigos que son profesionales de la psicología, trabajadores sociales, comunicadores. En determinado momento recuerdo también que nos integró muchísimo también dirigentes de barras de equipos de fútbol, que era muy, muy interesante ese hecho de pensar que grupos de jóvenes o que están inmersos en otro tipo de actividad, cómo tienen interés también en determinado momento en el tema del envejecimiento, ¿no? Y de cómo es este ambiente que existe actualmente alrededor de los adultos mayores, que como decía hace un rato no es favorable, sino por el contrario, más bien es muy adverso, ¿no? En esta época de pandemia, cuántos derechos se han vulnerado de las personas mayores. Entonces ahí se abrió el paso a un colectivo. Actualmente, luego, entre el 2015 y 2017, uno de los diarios de acá en ese entonces, el diario público, El Telégrafo, nos concedió dos páginas para escribir sobre temas de adultos mayores todos los días sábados. Y creo que publicamos más de 300 páginas en ese tiempo. Actualmente, desde el año anterior, estamos igual con el programa de radio de Palabra Mayor en Radio Pichincha Universal. Es una radio igual pública que pertenece al gobierno de la provincia de Pichincha, y bueno, nos da mucha alegría el saber que tenemos oyentes no solo a nivel de Quito, sino también del resto del país y de Perú. De Perú siempre nos escribe un querido amigo, igual César Palma, que él vive por Huaraz. Entonces, siempre está pendiente de la programación de la radio. Hemos hecho algunos intercambios también de experiencias, hemos entrevistado a personas del Centro Cultural de Huaraz, y también les hemos enviado audios de adultos mayores de acá de Ecuador. Entonces, ha habido como este intercambio tan
tan hermoso, ¿no? Que nos enriquece, porque al final somos pueblos hermanos, pensamos igual y creo que tenemos los mismos Sí, pues, objetivos. Entonces, totalmente. ese es el colectivo de Palabra Mayor. Nosotros también Excelente. trabajamos en talleres de capacitación, trabajamos en un proyecto en el Cantón Pedro Moncayo. Este proyecto permitió la creación de la primera red de organizaciones de mujeres indígenas del sector rural. Entonces fue una experiencia muy bonita. Ahí se trabajó también en la recuperación de los saberes y oficios de los adultos mayores, que son parte de la identidad de los pueblos, ¿no? Por lo general, nosotros hemos visto en cada barrio hay un adulto mayor que sabe determinado oficio. Por decirles acá en Quito, Juanito que nos esté escuchando con su esposa ahí, acá, por Sí. ejemplo, era muy común en los barrios, había las personas que pasaban afilando tijeras y cuchillos, decían afilo tijeras y cuchillos, o pasaba el típico soldador gritando, no hay que soldar, se suelda calderas, de todo, ¿no? Platos, y eran los que se salía uno con los cuchillos, con los platos, a que hagan esta curación. O acá en Quito hay los famosos personajes de los poncheros, ¿no? Que andan con su carrito que tiene la forma de un tanque de gas y recorren y venden el ponche, o los zapateros, por poner otro ejemplo de los barrios. Y fíjense en cómo se ha ido esos personajes, cómo han ido desapareciendo poco a poco. Cuando se muere un zapatero, cuando se muere uno de estos personajes, como el ponchero, como el heladero que les comento, es como que se pierde y se va un pedacito de la cultura de esta zona, de este barrio, de esa comunidad. Y lamentablemente ya no se recupera, ¿no? Se va para siempre. Sí. Es como la identidad, ¿no? Y duele a veces porque ha sido parte de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y no se ha logrado que se cultive, que se preserve a lo O sea, largo del tiempo. nadie Así le es. sigue la posta, ¿no? Exacto, justo lo No que tú hay, dices, nadie le sigue la posta. Entonces, sí, este pues, programa que hicimos ahí, también en pues, Pedro Moncayo era la transmisión de ese saber a niños y a jóvenes, ¿no? Para que sigan con ese oficio, con ese saber, pero eso tiene que ir respaldado, obviamente, desde la parte pública, desde la parte privada, ¿no? Para que ese aprendizaje sea canalizado debidamente y no quede un hecho aislado, ¿no? Que solamente es un taller de transmisión de conocimientos y nada más. Entonces, esa fue una experiencia también muy bonita ya en Pedro Moncayo, y ahí se da cuenta también uno de cómo es tan necesario que desde los gobiernos locales, provinciales y desde el gobierno nacional existan políticas muy claras en relación a las personas mayores, a quienes están envejeciendo y que se apliquen desde la realidad del territorio, ¿no? Yo te he escuchado muchas veces, Luigi, tú has sido muy crítico en el tema de que a veces los programas de adultos mayores se diseñan desde el escritorio y desde una especie de un saber que está sobre los demás, ¿no? Y obviamente también los programas deben claro, responder sí. a lo que son las personas mayores, es decir, desde su realidad, desde su contexto, desde sus expectativas de vida, desde sus necesidades, desde sus sentires, ¿no? Desde sus, sus dificultades hasta la parte muy atada del sentimiento del entorno natural. Entonces, de ahí me parece que eso fue interesante en Pedro Moncayo porque este proyecto nació luego de varias reuniones con las comunidades y sobre lo que los adultos mayores querían que se haga. Entonces, esto me parece que es como algo que fue una experiencia que no debería pasar por alto, sino que sirva a las instituciones como un ejemplo, no diría yo como un modelo, porque debe corregir muchas cosas, pero sí como una experiencia de un trabajo que puede nacer y puede ser muy efectivo y puede generar cambios, pero nacido desde los propios adultos mayores. Ah, qué bien. Claro, bueno, entonces vamos a ver el tema. Ahorita realmente la situación del adulto mayor en el Perú debe ser seguramente muy similar a la de la realidad latinoamericana. Tendrán diferentes matices, ¿no? En la manera de enfrentar las diversas problemáticas, pero realmente nos encontramos
con muchas necesidades de mejorar los sistemas de protección, por ejemplo, para evitar los abusos. Hay una serie de cosas que todavía siguen siendo deficientes en nuestros países. Tenemos leyes, por supuesto que tenemos leyes tenemos muchas, y según la última ley que se dio de la adulto mayor, que es la 3490 acá en el Perú, se habla de una ley, pero excelente, ¿no? Pero lamentablemente, a pesar de la ley, la gente pues se zurra en la ley y igual se producen maltratos contra las personas mayores. Bueno, en este caso, me gustaría también que lo comentara también Pati, por favor, Patricia. Sí. Bueno, primero, Luigi, agradecerte por la invitación. Bueno, es un honor pues compartir aquí con nuestro invitado especial, Clever Paredes. Sí. Al señor Juan Gallardo, que lo veo súper cómodo escuchándola. Claro que sí. Exactamente, y me encanta. Sí. Bueno, un poquito quería poder centrar un poco el tema del envejecimiento en Ecuador, Clever, ¿no? Indudablemente que el envejecimiento de la población es un fenómeno global, ¿no? En el Perú, en Ecuador, en América Latina, ¿no? Pero ¿cuál es, un poco para poder ubicarnos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje demográfico de las personas mayores en Ecuador, ¿no? Y cuál es la calidad de vida de las personas mayores en su país, ¿no? Eso es un poco que para poder empezar ¿no? el diálogo. Correcto, Patricia. A ver, ¿cómo está la situación del adulto mayor en el Ecuador? Usted bien lo ha dicho, que es un fenómeno irreversible, es un proceso que en los países latinoamericanos se está realizando a corto plazo. En menos de 30 años vamos a tener poblaciones envejecidas. No es igual a lo que sucedió en países europeos, en donde este cambio de la pirámide poblacional se terminó más de 60 años y fue un cambio en diferentes condiciones económicas, en mejores condiciones económicas. Obviamente los países europeos, en cambio en los países latinoamericanos, se da en economías muy diversas, con amplios sectores de grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, con tasas de desempleo sumamente altas, sin programas de Estado claras que permitan que exista un cambio, con economías inequitativas, diría, no son equitativas, no son solidarias de las economías de nuestros países, en donde se privilegia muchas veces a la economía frente al ser humano. Entonces es un entorno totalmente diferente a lo que sucedió en países europeos. En Ecuador, según las estimaciones, cada 10 años se realizan los censos de población y vivienda. En el 2020 nos correspondía que se realice el censo. El censo no se lo hizo por el tema de la pandemia. Sin embargo, las proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo establecen que actualmente en Ecuador se aproxima ya al 1.400.000 personas mayores de 60 años de edad. Según la constitución del país, aquí un adulto mayor es toda persona que ha cumplido 65 años de edad y que coincide con el tema de la jubilación desde el ámbito laboral. Ahora, de este millón, casi 400.000 personas que existen en el Ecuador mayores de 60 años, apenas el 30% tienen una pensión jubilar, es decir, que fueron empleados públicos o privados, o que fueron parte de las Fuerzas Armadas, o que fueron parte de la Policía Nacional, que son básicamente los espacios que permiten esta actividad formal cuando estamos en edad productiva. Eso significa que el 70% de las personas adultas mayores en el país no tienen una pensión. ¿Y qué están haciendo esas personas? Están en el sector informal, están trabajando en el día a día para ganarse el sustento diario para ellos, para sus familias, y vemos adultos mayores vendiendo periódicos, vendiendo cualquier cosa en la calle. Vemos adultos mayores con mayor presencia en esta época, luego que todavía no superamos la pandemia, en el ámbito de la mendicidad, pidiendo caridad.
el gobierno otorga también un bono, le llaman la pensión Mis Mejores Años, que oscila entre 50 a 100 dólares dependiendo de la característica de la condición. Creo que ellos, las cifras no son tan exactas, hablan de 400.000 personas, hablan de 300.000, otras veces hablan de 500.000, entonces uno no se comprende cómo se da esos saltos tan amplios de un rato a otro de 100.000, de 200.000, ¿no? Sin embargo, se estima que son más o menos 300.000 personas las que reciben este bono. Entonces, estamos hablando, sumado a los que reciben una pensión jubilar, estamos hablando de 600.000 personas. Pero siguen quedando por afuera la inmensa mayoría de personas adultas mayores. Actualmente en el Ecuador ha habido en Perú me imagino que debe ser algo similar, ha habido una reducción del aparato estatal y amparados en el tema de la pandemia, acá se emitió una ley llamada ley humanitaria. Sin embargo, esta ley permitía que las empresas basadas en el tema de la emergencia o amparadas en el tema de la emergencia puedan dar por terminados los contratos laborales. Fíjense que el comité empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, presentó un dato que decía que aproximadamente 200.000 personas dejaron de ser afiliados al Seguro Social, es decir, que pasaron al sector informal, solo de la parte privada. Ahora, ¿qué pasa con la parte igual pública? Entonces, eso significa también que hay una inmensa mayoría de personas que ya no están aportando al Seguro Social y que seguramente este periodo de no aporte va a incidir de igual manera cuando se jubilen, ¿no? O de pronto vamos a tener menos jubilados con una pensión que les garantice de alguna manera cubrir sus necesidades básicas. Acá en el Ecuador, el órgano rector de la política en relación a los adultos mayores es el MIES, ¿no? El Ministerio de Bienestar Social. Ellos tienen algunos programas que apoyan y se lo hacen en convenio con los gobiernos locales, con organizaciones públicas y también privadas. ¿En qué consiste esto? Tienen algunas modalidades de atención. Una de ellas es que hacen convenios y ofrecen determinada cantidad de dinero para la creación de espacios alternativos. Son lugares en donde van los adultos mayores y realizan diferentes talleres, diferentes actividades durante el día y regresan a su casa. Hay otra modalidad de atención que es igual los convenios para los centros gerontológicos o los asilos que les conocía acá en el Ecuador, para que también puedan contener o dar cabida a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, de pobreza o de extrema pobreza. Tienen también este programa, esta modalidad de atención domiciliaria a los adultos mayores, más en el tema de rehabilitación, de terapia física, en ese tipo de ayuda. Entonces, así está como se va cubriendo desde el sector público el caso de los adultos mayores. Lo que decía Luigi, acá se aprobó el año anterior una ley orgánica es ley orgánica para las personas mayores. Reemplazó a la ley del anciano que ya estaba prácticamente caduca, ya tenía más de 40 años de vigencia, entonces había que reformular algunos criterios. Sin embargo, que esa ley se cumpla, que esa ley se ejecute, es uno de los desafíos muy grandes. Las proyecciones de población al Ecuador al 2050 se estima que, actualmente el porcentaje de población es 7,5% de la población total representan los adultos mayores. Al 2050 vamos a ser el 23% de la población total los adultos mayores. Clever, una consulta. Discúlpame, Luigi. Sí. En cuanto al tema de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ¿cómo lo están trabajando? Porque yo tengo entendido que ya ustedes están dentro, ¿no? Dentro de la Convención Interamericana. O creo que ha sido el año pasado que ustedes han firmado.
Justamente Ecuador participó en la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue aprobada, si no estoy mal, en junio del 2015. Esta convención participó, como les decía, Ecuador, luego ratificó Ecuador y se adhirió a la convención. Estamos ya dentro, como tú bien dices, de la convención. Pero falta aquí, me parece también, la organización de la ciudadanía, ese empoderamiento de la ciudadanía en el tema de los adultos mayores para que se presione a los estados a que se empiece a cumplir. Y eso me parece que casi todos los países sucede, que solamente cuando se recurre a medidas en las cuales se advierta de que es necesario que se ejecute determinada ley, como que existe una reacción, pero de ahí termina siendo muchas veces las leyes como están en el marco, se lee muy bonito, pero no se cumplen a cabalidad. Fíjense, en estos tiempos, nuestra Constitución, en el artículo 35, establece el buen vivir, el acceso el derecho, como un derecho, el acceso a la salud pública. Y yo me pregunto, en estos tiempos de pandemia, uno de los servicios y uno de los derechos que se limitó a las personas adultas mayores es la atención en los sistemas de salud públicos. Y se priorizó, aunque no haya sido tan público en el Ecuador, también la atención a personas de menor edad en relación a los adultos mayores. Y eso sucedió también en países europeos. Entonces, fíjese en cómo al adulto mayor se le impidió ese derecho de tener un servicio de atención prioritario. Hasta ahora no tenemos nosotros protocolos establecidos para que los adultos mayores se reincorporen de alguna manera a la vida, entre comillas, diría yo, con esta cierta normalidad luego de la pandemia. No se ve tampoco iniciativas de qué garantías se les da para que vayan con mayor seguridad en el transporte o que puedan acceder a los mercados o a los servicios públicos, como es a cobrar sus pensiones o a pagar la energía eléctrica o el agua potable. Entonces, la convención está ahí. Tenemos esta ley que es muy, muy interesante, muy progresista, diría yo, porque ahí establece la creación igual de un Consejo Nacional que va a ser quien vaya determinando y vaya canalizando todas estas iniciativas, que vaya haciendo el seguimiento incluso para que los gobiernos provinciales, locales, municipales ejecuten programas a favor del adulto mayor. Pero obviamente este consejo debe tener el financiamiento necesario, ¿no? Porque puede estar estipulado, pero si no hay detrás de eso los presupuestos necesarios, no pasa absolutamente nada. No, esa es una de las... Entonces, mucho también tiene que ver, yo digo, no sé cómo será en Perú, pero en el caso del Ecuador, yo le veo con debilidad la organización de los adultos mayores. Yo siempre he dicho que los adultos mayores tienen que convertirse en actores sociales de la vida de cada uno de los países. En actores políticos también, en actores políticos, pero por sus derechos, no necesariamente militar en un partido político, sino ser militantes políticos por sus derechos. Y eso hay una deficiencia. Aquí vemos que las únicas organizaciones de adultos mayores son de parte de los jubilados, de los que ya han sido parte del sistema público. Los más organizados siempre. Sí. Exacto. Y eso es el discurso de ellos, la demanda de ellos es mejores atenciones de salud y la elevación de su pensión. Hasta ahí llega un poco el discurso de ellos. No ha habido esa mirada un poquito más hacia el futuro, o ampliar o canalizar o abrir las puertas para que esa inmensa mayoría de adultos mayores que están en el sector informal, ese 70% que no tienen una pensión jubilar, también puedan organizarse de mejor manera y puedan demandar sus derechos. Acá en Ecuador son las elecciones en febrero. Ahí hay el adulto mayor, fíjense, nosotros estamos ya por los 17 millones, el padrón electoral debe estar por los 12, 13 millones de personas, más un 20% que siempre se da de personas que no acuden a votar. Si somos 1.400.000 adultos mayores, con 1.400.000 adultos mayores se pone un presidente, se pone asambleístas, se pone alcaldes, pero esa fuerza, ese potencial, incluso desde el ámbito electoral, no ha sido debidamente
asumido, no ha habido esa toma de conciencia del poder que también tienen los adultos mayores en la parte electoral. Entonces, fíjense en cómo hay que trabajar muchísimo, porque nosotros podemos aportar, podemos dar diferentes opiniones a los adultos mayores, pero si ellos no se empoderan en su propia causa, yo creo que nosotros es muy difícil. Podemos ir generando diferentes espacios de diálogo, de conversación, pero los adultos mayores siempre dicen nada para nosotros sin nosotros, pero también yo creo que ellos es el momento de que asuman ese reto, ¿no? Ese desafío de decidir sobre sus vidas, de decidir, de presionar, diría yo, a los estados para que empiecen a cumplir la normativa internacional, como es la convención, la ley nuestra, en el caso esta de la ley orgánica, que es el instrumento de las personas mayores. Yo tengo mucha esperanza en que ese discurso, esa organización vaya cambiando con las nuevas generaciones. Ustedes saben que los famosos millennials, todo eso, son quienes están rodeados de esta tecnología y todo eso, cuando lleguen a ser adultos mayores les va a ser más fácil interactuar. Lo que no pasó con nuestros padres y abuelos, ¿no? Que vinieron de... Pero eso, acá sí, es un tema muy importante. De las nuevas generaciones de adultos mayores que ya están, digamos, entrando. En mi pueblito, yo nací en Malminutos de acá de Quito, y en mi niñez había un teléfono en el pueblo, un solo teléfono. Nos había que subir al parque para comunicarse, un teléfono para ¿cuántos seríamos ahí en ese entonces en el pueblo? Tal vez unos 2,000 habitantes. En cambio ahora fíjese, la tecnología es tan dinámica, ¿no? Y la gente joven viene con ese conocimiento. Entonces, el tema de la comunicación, de crear estos espacios en donde se debata este tipo de problemática para los que están envejeciendo, para los futuros adultos mayores, no va a ser un problema. No va a ser un problema, y yo veo que por ahí puede haber también mucha esperanza de que empiece a haber mejores espacios de organizaciones, mejores propuestas sobre lo que significa el envejecimiento, y que también de alguna manera, lo que digo yo siempre, ya es el momento de que se conviertan en actores sociales los adultos mayores. Mira, Clever, mira, hay una cosa que definitivamente en nuestra realidad de Ecuador es muy similar a la de Perú. Igual es el 30% de la población adulta mayor es jubilado, solo el 30% de la población peruana de adulta mayor. En cuanto a las organizaciones de adultos mayores, igualmente hay mucha debilidad. No hay grandes organizaciones nacionales ya que sean fuertes, no hay. Ha habido, en algún determinado tiempo se hablaba de una organización mejor, pero parece que con el tiempo, en lugar de mejorar, más bien la organización ha bajado. Ahora, lo que sí funciona son los llamados espacios públicos, los espacios de participación, donde están los CIAN, que le llaman a los Centros Integrales de Adulto Mayor, o los CAN, por ejemplo, ¿no? De salud, y algunos otros similares que tienen otras instituciones, donde se reúnen las personas mayores con el fin de socializar y entrar a talleres, ¿no? Y seguir aprendiendo, que es lo que me parece que es muy positivo, pero obviamente ahí falta pues lo que tú estabas mencionando, ¿no? El ejercer también los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos, la incidencia política, ¿no? Que es tan importante, no está ahí, obviamente, ¿no? Entonces, sí hay un tema ahí. Ahora, en cuanto a la comunicación, que tú también lo has mencionado, sí, efectivamente la tecnología está ayudando a la comunicación de las personas mayores, está clarísimo, porque se puede apreciar, se puede ver, ¿no? Cómo han aumentado notablemente las personas mayores que se comunican a través de las redes sociales. Y creo que más bien este terrible mal de la pandemia, incluso parece que como que los hubiera empujado más, ¿no? Ante la necesidad de no estar aislados, ¿no? O sea, como que de alguna manera ha traído tal vez algo bueno dentro de todo lo malo, ¿no? Entonces, y también lo que yo podría decir acá, respecto al tema de la vulnerabilidad, que generalmente el Estado peruano siempre habla de las personas mayores como personas vulnerables, pero el tema acá es por qué tenemos estados que no son preventivos y que solamente son asistenciales, ¿no? Es decir, siempre estamos en el mismo problema, vamos a asistir, vamos a ayudar, ¿no? A las personas que son vulnerables,
pero hemos tenido políticas, acaso, para evitar esa excesiva vulnerabilidad. ¿Por qué tiene que haber colas grandes de atención para adultos mayores en salud, por ejemplo, cuando en realidad no deberían haber tantas personas mayores enfermas? No deberían, o sea, porque el envejecimiento en sí no es sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de vivir mal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también los estados nacionales tienen una gran responsabilidad en el tema de la prevención. Y eso yo pienso que por ahí va el tema también de la gerontología, ¿no? Que es el que está encargado de ver este tema de la, me parece, incluso otra cosa es el tema de la inclusión digital, ¿no? La inclusión digital es un derecho. O sea, yo creo que por mucho, yo recordaba, te cuento, Clever, porque yo estoy en estos 7 años que he estado acá, me llama la atención cómo hace tan poquito tiempo a mí me hablaban de la inclusión digital del adulto mayor como algo estratosférico, como algo extravagante. O sea, ¿qué estás hablando de eso? ¿Cómo vas a hablar tú de eso? Esas cosas son dificilísimas, imposibles. Pero ahora yo voy a una zona populosa de la ciudad de Lima, en cualquier distrito de populoso de la ciudad donde viven millones de personas, como en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, cualquiera, vemos los smartphones en la mano de una persona mayor, ¿no? Y que no son gente de dinero, ¿no? Son gente de modesta condición económica que ya cuentan con medio de comunicarse. Entonces, esto, o sea, esa facilidad para comunicarse que tienen ahora las personas, me parece que está influyendo en un cambio, o sea, en una nueva tendencia de las personas mayores. Percibo que, obviamente, como tú acá creo que lo mencionaste también, dijiste, con respecto a las nuevas generaciones de personas mayores, las que están en este momento cumpliendo 60 años, ya vienen digitalizados, ¿no? Ya vienen ya digitalizados. O sea, esos nuevas personas mayores ya están produciendo un cambio, si se puede decir así, en la imagen de la persona mayor. Se está modificando y al mismo tiempo modifican el envejecimiento mismo. O sea, la imagen del envejecimiento ya no va a ser visto siempre como la caída, ¿no? Como que tienes que estar mal, tienes que estar ya decaído, ¿no? Entonces, yo creo ¿qué podríamos hacer, digamos, para reforzar en este caso esa tendencia positiva que parece venir de las mismas personas mayores? Porque en ningún momento, por ejemplo, acá en el Perú, que yo sepa, el Ministerio de la Mujer ha hecho campañas o ha hecho promover la inclusión digital, promover nada. Ellos no han hecho absolutamente nada de eso. Y sin embargo, las personas mayores solos, ¿no? Han creado su propia dinámica y están avanzando. Eso es una cosa que me llama la atención y parece que es un fenómeno global casi, ¿no? No sé qué me podía decir, Clever, cómo es Ecuador. ¿Tú has visto también eso? Sí. Exacto, acá sucede igual, por eso decía, somos países hermanos, somos tan parecidos Sí, sí. en la parte cultural, en nuestra idiosincrasia, Sí. en nuestra raza, en cómo somos, ¿no? En lo afectuosos que somos también. Sí. Somos muy parecidos, somos muy, muy similares. Para responder lo que tú me preguntas, yo empezaría por el último. Yo creo que hay que empoderarse en el tema del envejecimiento y de la vejez. Hay que empoderarse y desde tempranas edades, porque aquí cometemos el error de que si somos jóvenes hablamos de los adultos mayores como mirando que no vamos a llegar a esa etapa de la vida. Y dejamos pasar muchas circunstancias de discriminación hacia los adultos mayores. Y cuando nosotros vemos que se viola un derecho, que se maltrata a un adulto mayor y le damos la espalda o mostramos indiferencia, disculpen el término, pero es como escupir al cielo. No nos damos cuenta que nosotros caminamos a esa etapa de la vida y que cuando lleguemos vamos a sufrir la misma discriminación, el mismo maltrato. Entonces hay que empoderarse en la causa de los adultos mayores, hay que, desde los espacios de trabajo de cada uno de nosotros, pues hay que empezar a hablar del envejecimiento, de este nuevo rol que están como redefiniendo, redescubriendo las personas mayores que están envejeciendo. Yo ya tengo 50 años y yo también digo, ¿qué voy a hacer de mi vida cuando llegue a los 60, a los 65, que Dios así lo permite? Obviamente yo quiero vivir totalmente diferente a como vivieron mis padres, mis
mis abuelos, ¿no? Entonces, como en ese buscar, en ese tratar de descubrir esos nuevos sentidos de vida que le permitan a uno, que le alienten a uno a seguir el camino, ¿no? Porque nosotros también, sí, llegamos con esa carga de prejuicios, con esa mentalidad negativa, con esa imagen triste de la vejez, ¿no? Entonces también es como que nosotros tenemos que apartarnos de esos estereotipos, de esos prejuicios que desde niño nos han metido en la cabecita para decir, bueno, tengo yo también derecho a viajar, tengo derecho a vivir, tengo derecho a enamorarme, tengo derecho a ser feliz. Entonces hay muchas cosas que a nivel personal como que tenemos que replantear. Entonces hay que empoderarse. Fíjense en que estos estereotipos, estos prejuicios son construcciones sociales, obviamente que responden a procesos que se van dando y que a veces hasta son de manera inconsciente, otras veces consciente, pero quienes reproducen estos estereotipos de la vejez de manera negativa, vista desde la disminución, desde la pérdida, desde la soledad, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación muestran la peor imagen de los adultos mayores, Sí, no muestran el potencial que no, significa un adulto mayor. Nunca, nunca. No. El sistema educativo es otro productor de contenidos discriminatorios hacia las personas adultas mayores. No se habla de envejecimiento poblacional en las escuelas, no se habla en los colegios de envejecimiento. Y fíjense en cómo en el caso de Ecuador, cómo se utiliza la palabra viejo o la palabra vieja, es de manera peyorativa. Y es muy común que en las escuelas, en los colegios, cuando se trate de hablar a un profesor, se le trate de viejo. La vieja de la licenciada, el viejo del licenciado. Entonces, fíjense en cómo no hablamos de que la palabra viejo tiene que ser respetada. A la palabra viejo tenemos que darle dignidad, tenemos que darle ese lugar tan importante que representa, como es la experiencia, como es el saber, como es la transmisión de diferentes etapas de la vida hasta llegar a la madurez. Entonces ahí también vemos que hay otro espacio desde donde se debe fomentar un empoderamiento, es justamente desde el discurso del poder. Y ahí vemos cómo nuestros presidentes o nuestras autoridades provinciales, locales, no hablan de la vejez, no hablan, y cuando hablan lo hacen de manera más bien peyorativa y fomentando ese tipo de... Paternalista, ¿no? También. Exacto, un discurso paternalista, clientelar y infantilizando, a veces tratando de abuelitos, de viejitos, de viejecitos. Entonces, fíjese en cómo esas construcciones se van dando en diferentes ámbitos. Lo que tú decías, Luigi, de las personas vulnerables, yo siempre me he preguntado, digo, ¿cuál es la función de un Estado? La función de un Estado es ofrecer toda la protección a los ciudadanos, como un papá que reparte de manera equitativa a todos y que un padre por lo general ve cómo saca los recursos para darles de igual forma a todos los hijos. Sin embargo, a veces los estados, por sus políticas, de acuerdo a las tendencias que tengan, priorizan determinados sectores. Y ahí vemos que, yo me pregunto, ¿los adultos mayores son personas vulnerables o son personas que han vulnerado sus derechos a lo largo de su vida? Porque si una persona llega sin una pensión jubilar a su vejez, significa que el Estado no le dio las oportunidades para que se forme en el ámbito educativo, para que tenga una profesión, para que tenga una posibilidad de inserción laboral, ya sea en la parte pública o privada, que no le cubrió en sus necesidades básicas de salud para que llegue en mejores condiciones. Entonces ahí vamos viendo la vulneración de diferentes derechos a lo largo de la vida. Y nosotros vemos que los estados no han respondido a esto. También le dan la espalda cuando se les cuestiona sobre este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, si hay una vulneración también de parte, una vulneración estructural, diría yo, de parte de los estados hacia las personas que están caminando hacia la vejez. Si no se crean las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones de salud a lo largo de la vida, resulta lo que vivimos actualmente.
fíjese, en 70% de personas en el sector informal, y la Constitución nuestra también garantiza una pensión jubilar. Sin embargo, fíjese, no se está cumpliendo tampoco ese aspecto. En el tema de la comunicación, obviamente hay mucho que hacer desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos, diría yo, en el tema del envejecimiento. Y yo creo que es un desafío también, yo digo a nivel personal, ¿no? El hecho de que empecemos a pensar que envejecemos todos los días, porque este es otro tema que hablamos en tercera persona de los adultos mayores, ellos los Sí, pues, viejos, ellas las viejas, no podemos y ponernos yo, aparte. desde el yo, no, y hay que decir yo viejo, yo vieja, y empezar a cambiar, yo creo que desde ahí esta mentalidad, ¿no? El pensar que caminamos hacia allá. No nos gusta, obviamente, hablar de llegar a la vejez. A mí me asusta también a ratos, ¿no? Porque tanto nos han metido en la cabecita el tema de que empiezan a aparecer las enfermedades, de que ya no se puede hacer cosas y uno se asusta, ¿no? Sin embargo, lo que tú decías, Luigi, sin que idealicemos que los adultos mayores son unos seres así como sobrenaturales. Los adultos mayores también es obvio que existe ya la presencia de determinadas patologías, de determinadas enfermedades, pero eso no impide tampoco de que puedan vivir con plenitud, pues de que pueda disfrutar la vida. Claro. Y fíjense, hace poco, la semana anterior publicó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y me llamó la atención un estudio sobre las economías plateadas. Estos famosos estudios de cuánto los adultos mayores le van a aportar, le aportan a las economías. Les voy a compartir ese estudio, te voy a pasar Luigi, Patricia, para que lo puedan ver. Muy interesante, muy interesante. Fíjense en que ahí se hace un análisis de la perspectiva de los cambios demográficos que están sucediendo en nuestra región, están sucediendo igual en otras partes del mundo, y cuánto mueven a la economía las personas adultas mayores, siempre y cuando haya el acompañamiento de políticas de Estado desde cada uno de sus países. Me llamó la atención, en el 2090, que seguramente nosotros ya no estaremos, América Latina va a ser la región con más adultos mayores a nivel de todo el mundo. Fíjese, yo pensaba que los países europeos eran quienes iban a llevar esa delantera. No, en el 2090 las proyecciones determinan que América Latina es de la región del mundo con más adultos mayores. Y ellos hablan de que si hay este acompañamiento desde las políticas públicas para fomentar este envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, de que los adultos mayores lleguen también, de las personas lleguen en mejores condiciones a la vejez. Ellos hablan de que los adultos mayores pueden convertirse en una locomotora, lo dicen textualmente, en una locomotora que mueva las economías de cada uno de los países. Y ellos incluso están mencionando de determinadas áreas como potenciales para emprendimientos. Y esto entra las áreas de salud, profesionales especializados en atención a los adultos mayores, en carreras afines. Se habla también del tema de la vivienda, se habla también el tema de servicios no tanto vinculados al sector de la salud, pero que sí son un nicho de mercado y que no se están tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, actualmente, fíjese en proyectos de turismo para adultos mayores que salgan luego de esta pandemia. Entonces, ese tipo de espacios no se está mencionando. No recuerdo en realidad la cantidad que ponían ahí. Haría mal, pero por decir algo, en Japón se estimaba que los adultos mayores, si mal no recuerdo, era como 1,1 billones que movían dentro de como es de Japón. Entonces, analizaban el potencial que significa el adulto mayor a futuro. Pero obviamente, insisto, siempre y cuando haya la debida planificación desde este momento de los diferentes estados. Les voy a compartir y apenas terminemos este Zoom, les paso. Que sería muy interesante que se analice también este estudio. Claro que sí. Bueno, Patricia, ¿alguna pregunta tuya? Sí. Sí, no, quería pues indudablemente escuchar a Clever
Claro. No son diferentes realidades, ¿no? De Ecuador con Perú, ¿no? Y creo que la clave es empoderar, creo, no, o sea, estoy segura de que es empoderar a nuestros adultos mayores Sí. y empezar también desde los colegios, realizar programas de valores, de enseñar a respetar a sus mayores, ¿no? Yo trabajo pues también con adultos mayores y cuando los llevaba, los trasladaba a los centros de salud de atención pues primaria, realmente pues hasta los mismos, el mismo personal del centro de salud no los atendían como se debía, ¿no? Entonces, no, que espere, que siga esperando parada, ¿no? En la cola, o sea, no tenía pues ni la más mínima empatía por los adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Esa es Creo una que nos cultura. falta trabajar bastante, ¿no? Es un trabajo de hormiga que debemos todos juntarnos para lograr esto, ¿no? El respeto al adulto mayor, creo que, y empoderándolos, ¿no? Que sepan cuáles son sus derechos de los adultos mayores. No Sí, solamente, pues, que esperen a los programas asistenciales del Estado, ¿no? ujú. Sino que empoderarlos. Creo que ahí es la clave de todo, estimado Clever. así es, justamente yo creo que ese es el camino, ¿no? Hay que empoderarse en la causa de los adultos mayores, no debemos dejarles solos. Yo veo que en Sí, esta época exactamente. de pandemia fue demasiado triste ver determinadas situaciones de adultos mayores y personas que pudieron hacer algo no lo hicieron. Eh, por otro lado, también fue interesante ver cómo los mismos adultos mayores empezaron a acercarse, lo que decía Luis, a la tecnología, de Ujú, cómo empezaron a darse diferentes voces de los profesionales también, ¿no? De ujú, geriatría, gerontólogos, trabajadores ujú. sociales, Sí, psicólogos, los mismos adultos mayores organizando Zoom, diferentes sí, encuentros sí, musicales, conciertos, sí, tantas bueno. cosas que se dieron TikTok, entonces. hasta saben hacer TikTok los bandidos. Entonces, fíjense, a mí me parece TikTok, que sí. en cierta manera también como que esta pandemia, lo que de pronto habría representado unos 5 años para que se dé este tipo de situaciones, o a lo mejor un poquito más de tiempo, se dio en este año. Fue como que nos obligó a entrar Sí, en este sí, mundo digital, a acercarnos sí, a la sí, sí, tecnología. sí, sí. Entonces también han salido cosas positivas. Yo creo que así como se ha dado esta mirada negativa, esta vulneración de derechos de los adultos mayores, también como que en medio de esa mirada de grupo vulnerable, de todo eso, el adulto mayor como que también ganó espacio, ganó presencia y eso es alentador. Y el tema del empoderamiento también me parece que debe ser dado desde la familia, ¿no? Nosotros a veces dentro de nuestra familia no hablamos tampoco de envejecimiento. No, Y pues no, no se como habla. decía Patricia, esto es un trabajo Es de que como un cada tema uno tabú. vaya Sí, sí. aportando su granito de arena, si es un trabajo de Es hormiguita. Entonces, ¿cuánto hablamos con nuestros hijos, no? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos del tema de adultos mayores? Yo cuando voy a alguna reunión me dicen, ya, Clever, no hablarás de adultos mayores. Eh, No, no quiere que hable. Ay, entonces, que claro, se me la. parece que sí hay que hablar, ¿no? De estas cosas en los grupos, a veces en reuniones entre amigos, ¿no? Hasta por broma decirme, tú ya has pensado cómo quieres llegar a tu vejez, qué vas a hacer cuando seas, tengas 60, 70 años. Hay que hablar de estas cosas. Por ahí empieza, yo digo, el cambiar ese chip, ¿no? Y empezar a mirar en la vejez, porque si no, nosotros mismos como que no planificamos la vejez, no pensamos en esta etapa de la vida. Incluso cuando hablamos de nuestros hijos, fíjense en cómo es tan común decir que cuando yo tenga un hijo, cuando tenga una hija, pues se piensa en que sean unos estudiantes exitosos, que tengan un buen trabajo, que tengan una buena mujer, que tengan un buen marido, que tengan unos hijos lindos, que no pasen las necesidades que pasamos nosotros. Y hasta ahí llegamos. Nunca pensamos, mi mm, hijo, cuando llegue a la vejez, que no viva lo que yo estoy viviendo, que tenga Ujú. un ambiente en donde pueda realizarse, que no siente esta marginación, que no siente ese rechazo por ser viejo, que no siente esta discriminación, ¿no? Que tenga posibilidades de trabajo, porque fíjense en que también eso
el tema de la discriminación laboral por motivos de edad, y ahora ya no es como antes, ahora se da a más cortas edades, ¿no? Uno se ve los anuncios en los periódicos que buscan profesionales entre los 25 y 35 años de edad, es decir, que ya si tiene 36 está fuera, si tiene 40, ¿qué se puede decir? Si tiene 50, si tiene 60, ya qué oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va también esos espacios así como aceptándolos como normal, porque ya es ser viejo, tiene que dejar el trabajo y dar paso a la juventud? Está bien que la juventud también tenga sus espacios laborales, pero también qué productivo y provechoso sería unir esto de la intergeneracionalidad, ¿no? De la experiencia con toda la fuerza que significan los jóvenes. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, con lo que dices tú, Luigi, es el Sí, pues, empoderamiento. Y yo les este, felicito a ustedes ujú. porque estos espacios generan justo este empoderamiento. Sí, y justamente acá hay un tema bien interesante que es el respeto justamente a al tema de la comunicacional, porque ahí también hay que ver también la responsabilidad que tiene un Estado, ¿no?, frente a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Un Estado que no sabe comunicar, ¿no es cierto? En el cual las personas que deberían ser encargadas de ver estos temas no tienen ni siquiera la preparación y muchas veces son solamente políticos, ¿no? Pero que no conocen gerontología, no tienen idea de lo que es envejecimiento. Entonces, las políticas públicas generalmente siempre están desfasadas, siempre se quedan atrás de la realidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que sucede acá, hacen una nueva ley y la gran idea del Estado, ¿cuál es? Llamar a los representantes de las organizaciones de los adultos mayores a una reunión en el ministerio. Bueno, ahorita no lo hacen porque estamos con la pandemia, ¿no? Pero hacen una reunión en el ministerio e informarles a ellos, y ahí cumplieron su papel comunicador. Ya está, ya les informamos a ellos y se acabó. Mientras que los millones, la gran cantidad de personas mayores del Perú ignoran por completo que haya existido ninguna ley. Es, es lo más probable que se me ocurra. Y y la política comunicadora del Estado, no hay cosa peor, no hay cosa peor. Primeramente porque las personas que deberían tener autoridad y capacidad de decisión no la tienen, ¿no? Entonces están de personas improvisadas, que no tienen conocimiento de la materia, y por lo tanto siempre estamos en lo mismo. Asistencialismo, hay que buscar ayudar a los pobrecitos, algo así, es una manera de decirlo de forma peyorativa, ¿no? O sea, a los viejitos, pero no hay una política, ¿cómo se dice?, que ayude pues a la prevención, y sobre todo los mecanismos para garantizar que no se vulneren los derechos de las personas son pésimos también. O sea, son ineficientes, hay totalmente ineficientes. Cuando haya una denuncia, por ejemplo, de adultos mayores, también excesivas demoras, demasiada burocracia, la atención a personas que están en las calles, también otro problema. Las personas mayores con situación de calle tampoco tienen una atención adecuada. ¿Por qué? Porque la capacidad de los albergues todavía, al menos acá, es muy reducida. No tienen a dónde llevarlos, o sea, no se sabe ni quién es el encargado o responsable de esto. Realmente hay una serie de situaciones en la que el Estado no responde ante la necesidad de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y peor, si vamos al tema comunicador, ni hablar. Es un completo desastre, ¿no? Y ahora, también otro tema que quería decirte era justamente que una vez conversamos contigo, creo, y que te conté que hay mucho elitismo en el manejo de se juntan, por ejemplo, ciertas ONGs, organizaciones, con algunas organizaciones de adultos mayores, a puertas cerradas, ¿no? En un claustro, ¿sabe Dios dónde? Son escondidos ahí, y ahí donde ellos aparentemente están tratando de incidir políticamente, pero de forma oculta. Yo no estoy de acuerdo, yo lo que no estoy de acuerdo con ese tipo de forma de trabajar. Yo estuve formando parte de un comité, ¿ya?, en el cual se hablaba de las políticas públicas de las personas mayores y todo lo demás como parte de la central informativa del adulto mayor. Pero al final salí volando. ¿Por qué? Porque yo me opuse a suponer a trabajar.
yo les planteé a ellos, le dije, mire, esto es un tema público. Y como es un tema público, tiene que ventilarse públicamente y tiene que haber un canal de comunicación de lo que se está tratando aquí. Y es más, ustedes deberían ir a visitar lugares cada mes, aunque sea, vayan a visitar a una zona de adultos mayores donde hay problemas, vayan ahí, pisen el terreno. Pero ellos no, ellos los elitistas no querían que la información salga de ahí, ¿no? Entonces, y ese era el problema. Entonces, cuando chocaron con la central, porque la central es pública totalmente, ¿ya? En la central informativa acá no nos gusta ese tipo de actitudes. Nosotros somos así bien, todo lo que nosotros consideramos que todo lo que es de interés público tiene que ser de hecho público, ¿no? A nadie le interesan las peleitas que puedan haber adentro. Lo importante son las conclusiones, ¿no es cierto? Las conclusiones, hacia dónde van yendo las cosas. Y eso es lo que no querían y al final la central salió volando. Les tuve que decir, ¿se creen ustedes la Liga de la Justicia? Así le me acuerdo. Esa vez fue genial. No sé si. Bueno, a ver qué me dices de esto. Bueno, creo que hay algunos temas que has planteado tú, ¿no? Es en verdad, Sí. este trabajo con adultos mayores me parece que determina y obliga a que sea abordado desde las diferentes disciplinas del conocimiento. Tiene que ser un trabajo multi e interdisciplinario para poder abordar de manera integral y todo lo que significa el envejecimiento poblacional, y todo lo que significa ya llegar a la vejez, porque antes había la mirada únicamente desde el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, como que al Solamente se adulto veía. mayor se le ponía en una burbuja y le decían, usted tiene que tomar estas pastillas, ya no puede hacer Un esto, paciente y nomás era era, un un tema paciente. así como de que, mire, Sí, usted ya es un enfermo, ¿no? Y sí. ya no tiene como posibilidades de hacer otro tipo de actividades. Y esa mirada, esta visión ha ido cambiando de manera paulatina, ¿no? Ya el hecho de que dice, salga usted de crear estas redes de apoyo de amigos, estos espacios de encuentro, estos grupos que se forman de jubilados, de iniciativas de municipios. Entonces, todo eso como que permiten ya que esta mirada del envejecimiento y en sí vivir la vejez sea de manera diferente, ¿no? Lo que hablamos hace un rato de este nuevo rol de los adultos mayores. Pero también sí se da el caso de que en determinadas ocasiones eh, ciertas organizaciones o ciertas personas que están en cargos de decisión política hacen los programas desde su mirada, desde sus limitaciones en determinados casos y no logran cubrir todo lo que significa, no convocan, no se dejan ayudar, en otras palabras. Por decir algo acá en el tema de la pandemia, los comités de emergencia que se formaron para ir monitoreando el tema de cómo esté el avance de la pandemia, qué acciones se deben tomar. No existía un solo gerontólogo que sea parte de esto. No existía un solo geriatra que sea parte de esto. Entonces, fíjense en cómo se va dejando de lado el tema del envejecimiento, a pesar de que ellos se les señaló, no con un dedo, con todos los dedos de la mano, se les señaló que eran el grupo vulnerable. Sin embargo, en la toma de acciones en relación a la pandemia, no estaban profesionales relacionados con el tema del envejecimiento. Ajá. Entonces, y eso seguramente pasó también en Perú, ¿no? Entonces uno se Sí. pregunta, ¿será que no tiene que decir nada un geriatra en estos comités o un gerontólogo? Por supuesto que tienen que, una trabajadora social, ¿será que no Claro. tienen nada que decir? Por supuesto que tienen que decir muchísimo, porque le dan la otra mirada de qué está pasando con los adultos mayores, no solamente en la parte de su salud, en la parte fisiológica, sino en la parte mental, en la parte Claro. social, en la parte Social. económica, ¿no? Entonces, fíjese en cuántos factores existen en este tema, en este campo. Yo creo que los estados, a pesar de que le están dando la espalda actualmente al envejecimiento poblacional, se van a ver obligados en tener que pensar y replantear los programas que actualmente tienen. Son programas asistencialistas
que muchas veces generan réditos políticos, saben que también se manipula cuando existe determinado nexo asistencialista Sí, con determinados grupos eso se a imagina. favor de determinado Cierto, candidato, de determinada cierto. tendencia, pero eso va a tener que romperse porque aquí volvemos a lo que decíamos hace un rato. Quienes estamos entre los 50 y 60 años de edad, eh, yo personalmente no pienso ir a un programa del Estado, ¿no? Yo no pienso, y les indicaba las modalidades que existen, ¿no? Para de atención. Claro, Yo a un centro en donde me lleven a bailar, no voy. Que me lleven a hacer manualidades, no voy. claro. Que esperar que lleguen a mi casa que me den un servicio de rehabilitación tampoco quiero. Entonces, fíjense en cómo va cambiando las perspectivas de lo que se quiere, cómo se quiere vivir el envejecimiento. Y lo que decías, Luigi, uno de los grandes errores que se comete en el diseño de políticas públicas es el hecho de pensar de que se está trabajando con un grupo homogéneo. Y cuando la Sí, vejez es heterogénea, cuando cada adulto mayor es un exactamente. mundo, es Generalizan. diverso, Sí, sí, exacto, sí. tienen una diversidad, una riqueza tan grande entre un adulto y otro adulto mayor, Sí, pues sí, hay una diferencia abismal, vienen con otro sí, tipo de experiencias, incluso, bueno, a lo largo de la vida tenemos muchas pérdidas y ganancias, somos como el resultado de triunfos, de fracasos, de alegrías, de tristezas, de risas, de sí, llantos, eh, y obviamente lo asumimos de diferente manera cada uno de los seres humanos. Llegamos a veces con ciertos traumas, con ciertos vacíos a la vejez. Entonces somos, ya digo, un mundo aparte. A diferencia de los niños, ¿no? En los niños sí, a cierta edad como que es factible que se realice un plan o una política estatal, tomando en cuenta que un niño está casi a un mismo nivel de conocimiento, en un mismo nivel de expectativa, de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí sí como que aplica un programa así que sea de carácter general. Sin embargo, en los adultos mayores es totalmente diferente y ese error se comete al diseñar las políticas públicas y por eso no responden a los intereses de los adultos mayores. sí, Con las nuevas generaciones que están envejeciendo, y es que los estados no se conectan con la realidad y con las aspiraciones de las nuevas generaciones de cómo quieren vivir su vejez y no se crea esos espacios adecuados, yo le veo que van hacia la extinción, hacia el fracaso ahí los actuales programas sí, asistencialistas, paternalistas y también los políticos, me pregunto como que ¿será que no saben el tema o que no les interesa? Yo me iría más por los segundo, porque sí, sí, ustedes ven que también hay funcionarios que tienen mucho conocimiento sobre el tema y que han sido parte de los diferentes gobiernos. Esto ha pasado en el Ecuador, aquí grandes profesionales que manejan el tema muy bien, que se han especializado, todo eso, pero no logran como concretar, ¿no? Programas reales para adultos mayores. Entonces, yo me temo mucho que es ya como la visión, la filosofía de los mandatarios de turno, lo que no da paso a que se ejecuten este tipo de temáticas, porque también formar sociedades pensando en derechos significa que también son sociedades más críticas, más pensantes, ¿no? Y que ya no se sí, dejan, claro, acá en el ese es Ecuador lógico. decimos comer, acá decimos en el Ecuador no se dejan comer el cuento, ¿no? Le temen a Entonces, los adultos mayores empoderados. así es, así Eso es, así es. Y fíjese en es, que el tema de empoderamiento de las generaciones que estamos camino a la vejez, y para el 2050 se estima que vamos a ser más de 2.000 millones de adultos mayores a nivel de todo el mundo, más que la población de 0 a 14 años, eh, el, el futuro de los países, de las sociedades, de cada uno de los países de acá, valga la redundancia, de América Latina, no está en los jóvenes. Como se habla, ¿no? Que los jóvenes son el presente y el futuro de los países. El futuro de los países va a estar en lo que los adultos mayores puedan hacer por cada uno de los países y eso tienen que empezar a entender los gobernantes. Y a los políticos, fíjense, también estos espacios debe servir muchísimo, desde la comunicación es importante. Nosotros tenemos elecciones en febrero, elecciones presidenciales, y hasta ahora hay como 17 candidatos a la presidencia, algo así, están como ya calificados, creo que como 7, algo así, una infinidad de candidatos. No le he escuchado hablar a uno solo sobre adultos.
Ni uno habla sobre adultos. Entonces, fíjense, ahí tenemos otra responsabilidad también de hablar, ¿no? De hacer ese trabajo de hormiguita, de decir, en cualquier conversación meter el tema, ¿no? Y decir, no hablan pues de los adultos mayores, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No existen, no están. Y si no hablan de los adultos Lo que mayores, pasa, Clever, es que no vende ese tema. No exacto. vende el tema. Sí, así lo ven. Así es, no vende, pero se debería hablar, ¿no? Porque volvemos al tema de que el Claro, adulto mayor es. Ustedes saben que en Claro, una elección esa es con la varios idea. candidatos se define por márgenes muy pequeños, ¿no? De votantes. ahí, Entonces, ahí, ahí es el poder del voto del adulto mayor. claro, Es. claro, en esa diferencia. Bueno, entonces, Patricia, tu último comentario o pregunta. No, indudablemente acá hay el tema este de que el envejecimiento es completamente heterogéneo, o sea, estamos convencidos de eso, ¿no? Depende también de la forma como hemos vivido, o sea, esa es la gran diferencia, no todos vivimos igual, ¿no? No todos tenemos las mismas experiencias, así que tenemos que evaluar esas políticas públicas porque va directo al bienestar de todos Y cuando las generalizan personas de demasiado, adulto mayor. lo arruinan todo. Así es, Entonces, no, sí, así es. Bueno, eso sería todo, Clever. De verdad que ha sido muy interesante este tema. no, bueno. Indudablemente, pues tendríamos horas y horas, ¿no? Sí, porque De es un tema conversar enorme. sobre el tema Bueno, del entonces, envejecimiento y todo lo estando demás. llegando a la parte final Muchísimas ya de, gracias. de nuestra entrevista, realmente yo creo que estamos de acuerdo en muchos puntos que hemos conversado. Tenemos una visión muy similar, es lógico, nuestras realidades también son muy similares. Y yo creo que hay que buscar también una agenda común latinoamericana para poder también enfrentar el tema del envejecimiento. Y yo creo que Central Informativa del Adulto Mayor también va en ese sentido. Justamente estamos convocando a los profesionales justamente para poder presentar, digamos, una manifestación también nuestra, ¿no? Entonces, bueno, es importante, acá siempre, como yo decía, el programa gerontológico siempre darle un toque de amenidad, de toque personal también, porque acá nuestros invitados son verdaderos personajes de la escena gerontológica, son personas que han trabajado o trabajan con las personas mayores, pero también tienen sus otras facetas, su personalidad, de repente son músicos, de repente cantan, de repente, no sé, tanto practican un deporte, no sé, pero a ver, Clever nos puede Baila, decir algo de ya sí sé mismo, que no baila, Clever. algo más de sí mismo, Clever, ¿qué dice? ¿Qué nos puede decir Clever de... A ver, bueno, yo soy Puedes más, contar? bueno, ya Patricia ya lo dijo, yo bailar, yo no soy buen bailarín. No soy buen bailarín y me ponen en compromisos cuando tengo que bailar. Yeah. Yo soy muy apegado a la ruralidad, al campo. Como les decía, yo nací en un Ya, ya. pueblito que se llama Malchinguí. Yo crecí con mis abuelos. Por la dinámica que existía en ese entonces, la escasez de espacios de educación, de escuelas, de colegios en mi pueblito, era era obligatorio salir de mi pueblo a la capital, a Quito, a estudiar. Entonces, salieron mis hermanos y mi madre se fue detrás de ellos para poder cuidarles. Entonces yo me quedé con mis abuelos la mayoría del tiempo. Entonces para mí fue muy fuerte, muy duro el hecho de venirme de un pueblito a la ciudad. Me cogió muchísimo ese cambio. Incluso en la primera salida me perdí, recuerdo. Me perdí y era Oye, desesperado. No sabía cómo oye, regresar caray. a la casa. Y yo creo que ahí nació esa afinidad, ese respeto hacia los adultos Sí, mayores. el vivir con Yo los creo que abuelos por ahí también. fue el hecho de compartir tantas vivencias con amigos de mi abuelo, ¿no? Que eran de otras edades. Yo en este entonces más se podría decir que tenía amigos mayores y me llamaba la atención y me conmovía mucho mirar las manos de las personas mayores, porque las manos de las personas mayores me llamaba la atención las arrugas, me llamaba la atención los callos que había, ¿no? En las manitos, porque eran agricultores, ¿no? Gente del campo.
labradas se puede decir, que igual que los surcos del campo, cuando se siembra, tus manitos eran así labradas, llenas de surcos, así, ¿no? Y me gustaba verles las manos, así los callos y todo eso. Y algo que me conmovía era mirar comer a los adultos mayores cuando compartían la comida, porque como que cambia la expresión, ¿no? Ese hecho tan bonito de alimentarse, de compartir, ¿no? De los frutos del trabajo de la tierra es como muy conmovedor. Entonces a mí eso en realidad me mueve mucho el piso. Cuando volví a trabajar directamente ahí en el campo, en la zona rural que les comentaba, formando esta red de agrupaciones de mujeres mayores, pues como que volví a mi infancia, ¿no? Porque nuevamente veía esas manos, nuevamente veía cuando compartían desde su necesidad, se puede decir, desde su poca economía, llevaban la comidita, ¿no? Uno llevaba solamente arroz, por decirle algo, otros llevaba canguil, otros llevaba los mellocos, no sé cómo se llama en Perú el melloco, o llevaba papas, y compartían, ¿no? Entonces, ese hecho de compartir la comida es tan bonito, ¿no? Acá tuvimos nosotros un obispo que se llamaba Monseñor Leonidas Proaño. Él era seguidor de la teología de la liberación. Y él decía que la pobreza compartida es menos pobreza. Y eso se veía yo en el campo, que la pobreza cuando se compartía con lo poco que se tenía, era menos pobreza y se vivía momentos de alegría, ¿no? Yo decía que toda esa discriminación, toda esa marginación que se veía en el sector rural hacia el adulto mayor, compartido también era menos discriminación, se sentía menos y dolía menos, pero al mismo tiempo como grupo nos sentíamos fuertes y como que nos sentíamos respaldados para de nuevo levantar la palabra, como para de nuevo alzar la manito y decir nosotros también estamos acá, nosotros también existimos, nosotros también somos en definitiva, ¿no? Parte de esa comunidad. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, sí sé tocar un instrumento, me gusta mucho tocar la quena. La quena, no le tengo acá una quena, pero ya se me cayó y está rota, si no les habría compartido ya. canción. ¿Sabes tocar la quena también? Ajá, me Qué gusta bien. Bueno. tocar la quena. Quisiera aprender a tocar el violín. Siempre me ha llamado la atención el violín. Ya se dará el momento para cantar, ¿no? Creo que soy igual que en el baile para cantar. Eh, y ahí me gusta mucho me gusta mucho caminar. Me gusta mucho caminar. Tal vez algo muy personal que les podría contar es que hace 3 años falleció mi esposa. Ella le detectaron un cáncer terminal. Y uno se ha hablado mucho del tema de cómo sobrellevar un duelo. Se habla de que cuando es una persona adulta mayor, uno de los momentos más fuertes es el perder a la pareja. Sin embargo, cuando se vive en carne propia es totalmente diferente. Se van al suelo las teorías, los conceptos, y es este aprendizaje de decir y el resto de mi vida, cómo sigo el camino, ¿no? Y ahí yo un poquito entiendo a los adultos mayores y aprendí eh, que no hay que cargar sobre nuestras espaldas el pasado ni tampoco el futuro, sino vivir el día a día. Y el día a día y el presente, y como hacen los adultos mayores, abrazarse a todo lo que nos dé aliento para seguir adelante. Abrazarse a los amigos, abrazarse a lo que nos gusta, ¿no? Ayudarnos ayudarle a la vida en definitiva. Entonces, yo antes no cantaba, ahora si tenga mala voz, canto. Como les decía, no soy buen bailarín, pero ahí ensayo algunos pasos, pero procuro hacer lo que no hacía antes, lo que no hacía antes. Entonces, creo que eso les podría compartir de una parte así personal. Muy bien. Muchas gracias, Clever. Realmente ha sido muy grato contar contigo acá en el programa y espero que no sea la única vez. Ya habrá muchas oportunidades más de volvernos a contactar porque realmente es muy importante todo lo que compartimos. Y ya saben que estaremos con Clever nuevamente el día 13 de noviembre en la mesa redonda que se va a dar luego de la conferencia, ¿no?
como esa conferencia del 6 de noviembre justamente va a tratar de cuál es el escenario que se está realizando en este momento, y también señalar, claro, algunos errores que se están cometiendo, las cuestiones de políticas comunicacionales y una serie de situaciones que todavía tenemos que superar, y también entender que hay un proceso en marcha, hay un cambio en las personas mayores. Las personas mayores ya no son las mismas, no hay que generalizar, es un grupo demasiado heterogéneo, hay un envejecimiento diferente en cada persona, y por lo tanto ya tenemos que comenzar ya a tratar de comunicar esa heterogeneidad adecuadamente. Todavía hay muchas contradicciones que se encuentran en los artículos que uno a veces lee pues, en las informaciones que salen por las redes, en los diferentes periódicos, en fin, que todavía hay un conflicto, o sea, hay una dificultad para poder comunicar adecuadamente la realidad del envejecimiento, incluso de profesionales de la salud, que comienzan a dar sus recomendaciones en una forma indiscriminada para los adultos mayores, dicen, ¿no? Para los adultos, como si fueran todos iguales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que comentar. Y yo creo que el 13 de noviembre vamos a estar también con todos para poder conversar con las personas que asistan también al evento del 13 de noviembre. Y pues ya se sabe que es el mes que cumplimos ya la Central Informativa del Adulto Mayor, 7 años, trabajando a ritmo de campaña realmente, porque es un trabajo de cada central, no tiene día de descanso, trabaja Navidad, Año Nuevo y todos los días se trabaja igual. Así que muchas gracias, Clé. Bueno, y gracias Patricia también por tu participación, siempre muy atinada, realmente yo estoy muy contento, y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Okay. Muchas gracias, Patricia. Un gusto. Un gusto. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Sí, igualmente, sí. Gracias.